Para acceder a las plantillas avanzadas, hay que hacer clic en la ventana de plantillas avanzadas, que se encuentra al lado derecho de la ventana Nuevo. El clic lo podemos hacer en cualquier lugar dentro de esta ventana. Luego de hacer clic, esta ventana de crear archivos nuevos se transforma en una barra vertical a la izquierda. Podemos regresarla haciendo clic en cualquier lado dentro de la ventana vertical, que ahora se llama Básico. Funciona como una cortina. Y si observa, en esta nueva ventana básica tenemos todos los iconos para crear cualquier archivo usando la plantilla estándar, tan igual como en la ventana Nuevo. Es solo un cambio de forma y tamaño para poder acceder a todas las plantillas del programa. Esta nueva ventana tiene en la parte superior la ruta donde se encuentran todas estas plantillas avanzadas. Debajo tenemos dos ventanas o secciones. La de la izquierda muestra todas las plantillas y la de la derecha los detalles de cada plantilla. Las plantillas están organizadas en 4 carpetas y debajo de estas carpetas están todas las plantillas estándar, donde podemos identificar y conocer las extensiones que caracterizan a los 4 tipos de archivos que se usan en Autodesk Inventor. La extensión IPT le corresponde a una parte y tenemos 2 plantillas para hacer partes. Una es para construir partes estándar y la otra es para construir partes usando chapas metálicas, que incorpora algunas funciones diferentes. Si hago clic, un solo clic en esta plantilla, porque si hace 2 clics se va a abrir la plantilla, en la ventana de la derecha se mostrarán los detalles de esa plantilla. Se puede ver el nombre, las unidades y el material que usa esta plantilla para crear esas partes. El material solamente aparece porque es una parte. La extensión DWG le corresponde a un dibujo o plano. Es la extensión y formato más usado actualmente. La extensión IAM le corresponde a un ensamble. Y tenemos 2 plantillas para hacer ensambles. Una es para hacer un ensamble estándar y la otra es para hacer un ensamble usando soldadura, que incorpora algunas funciones específicas. La extensión IDW le corresponde a un dibujo plano de Autodesk Inventor. Esta plantilla conserva su conexión con las dimensiones y características de las partes y ensambles que lo conforman. Si queremos usarlo con AutoCAD, debemos exportarlo a la extensión DWG. La extensión IPN le corresponde a una presentación, que es un video, mostrando cómo se ensamblan las piezas. Para todos los archivos que se denominan estándar, el programa usará solo las plantillas estándar, ya sea en milímetros o en pulgadas. Si durante el diseño requerimos usar una plantilla diferente, debemos ingresar a esta opción y seleccionarla. Si hacemos clic en cada una de estas plantillas, un solo clic, en la siguiente ventana de la derecha se muestra el nombre, las unidades y el material que el programa usará por defecto al usar esta plantilla. Si observa, todas las plantillas están en milímetros, que fue las unidades que cambiamos. Si vamos a la función de configuración de plantillas por defecto y cambiamos a pulgadas, al volver aquí, las unidades que se indicarán serán pulgadas. En la parte superior de esta ventana tenemos 4 carpetas. Ahora veamos qué contienen estas 4 carpetas de esta ventana de plantillas avanzadas. La carpeta inglesa contiene las plantillas que usan pulgadas como unidades de medida. Si la abrimos, podemos ver que tenemos 2 plantillas para dibujos o planos en pulgadas. Una con la extensión DWG y la otra plantilla de dibujo con la extensión IDW, que es propia de Autodesk Inventor. Una plantilla de ensambles para diseñar moldes con la extensión IAM, una plantilla de partes para diseñar chapas metálicas con la extensión IPT y al final
la plantilla para desarrollar ensambles usando soldadura de acuerdo a la norma ANSI. Las otras tres son plantillas estándar en pulgadas. Cerramos esta carpeta. Y luego tenemos la carpeta métrica que contiene las plantillas que usan milímetros. La abrimos y tenemos al comienzo todas las plantillas de dibujo, tanto en extensión DWG como en extensión IDW, para las diferentes normas de dibujo que tiene disponible Autodesk Inventor. Si hacemos clic en cada dibujo de extensión IDW para que se muestre en la ventana previa de la derecha, puede ver cómo estos formatos o estas plantillas de estos planos son diferentes para cada norma. Cambia el tamaño o cambia el cajetín. Luego tenemos plantillas estándar en la norma DIN para moldes, partes estándar y chapas metálicas. Luego, en la parte inferior tenemos plantillas para ensambles con soldadura, de acuerdo a la norma ANSI, la norma británica, la norma DIN, la norma china, la norma ISO y la norma de Japón. Cerramos esta carpeta. Y luego tenemos la carpeta para diseño de moldes que contiene una sola plantilla y su plantilla de respaldo. Finalmente, la carpeta de plantillas antiguas, donde están las mismas plantillas que tenemos fuera de todas las carpetas. Son las que se guardan en otras unidades. Al momento de realizar el cambio en la configuración, si las recorremos, podemos ver que las unidades son milímetros. Cerramos esta ventana y volvemos a tener nuestra ventana característica de esta primera pantalla de Autodesk Inventor. También podemos acceder a las plantillas avanzadas desde el botón nuevo del panel de lanzamiento. Si hacemos clic en ese botón, se muestra una ventana con las mismas plantillas que hemos visto, pero con una organización de visualización diferente. Cierro esta ventana y ahora la voy a abrir desde el menú de acceso rápido. Como puede observar, tenemos acceso a la misma ventana. Entonces, tenemos tres rutas para acceder a las carpetas de plantillas avanzadas desde esta pantalla de inicio.